Vamos a sumergirnos en la historia de una de las figuras más complejas y contradictorias de Estados Unidos, Andrew Carnegie. Y la pregunta que lo define todo es bastante directa. ¿Fue un santo patrón o más bien un varón ladrón? Y es que esta era la asombrosa convicción de Andrew Carnegie, el industrial que, siendo fiel a su palabra, acabó donando prácticamente toda su inmensa fortuna antes de morir. Entonces, claro, aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo se reconcilian estas dos caras? ¿Cómo es posible que una misma persona sea, a la vez, la que construye un mundo mejor y la que destruye las vidas de quienes lo hicieron posible? Para poder entender a Carnegie, es que es fundamental analizar esa gran paradoja que definió su vida. Una dualidad que, como veremos, se manifestaba en casi todo lo que hacía. Es que el conflicto es absoluto. Por un lado tenemos a un hombre que dedica millones a erradicar lo que él mismo llamaba la mancha más repugnante de nuestra civilización, la guerra. Y por el otro, al mismo tiempo, vemos al empresario que no le tiembla el pulso para desplegar una fuerza armada privada contra sus propios empleados. Y bueno, esta doble cara se ve perfectamente reflejada en su filosofía pública, la que detalló en un ensayo que no solo intentaba justificar su fortuna, sino que cambiaría la filantropía para siempre. A ver, lo que Carnegie defendía era que la concentración de riqueza en pocas manos no era un problema. Al contrario, era un resultado natural, incluso beneficioso, de la competencia, una especie de supervivencia del más apto en los negocios. Era su manera, por así decirlo, de darle un propósito moral a la desigualdad. Y esta cita, la verdad, lo resume todo a la perfección. La persona rica era, para él, simplemente un fideicomisario, un guardián del dinero para sus hermanos más pobres. No era su fortuna personal, sino un fondo que tenía el deber casi sagrado de administrar para el bien común. O sea, que para Carnegie, la única forma legítima, la única moralmente aceptable de usar una gran fortuna era donarla activamente para el bien público mientras uno estaba vivo. Le parecía imprudente dejársela a la familia, y legarla al morir era un acto sin gracia, porque al fin y al cabo no te la puedes llevar contigo. Pero claro, la pregunta del millón es ¿de dónde salió toda esa fortuna? Y aquí es donde la historia da un giro oscuro, y su evangelio de la riqueza choca de frente con una realidad pues bastante brutal. La empresa, con su mano derecha, el implacable Henry Clay Frick al mando, aunque, ojo, con el visto bueno de Carnegie desde Escocia, le puso al sindicato una lección encima de la mesa. Una lección, la verdad, terrible. Un 22%. Esa es la cifra. Un recorte salarial humillante del 22% que afectaría a casi la mitad de los miembros del sindicato. Y lo más sangrante es que esto pasaba justo cuando la empresa estaba batiendo récords de beneficios. Increíble. Y con esto, el escenario ya estaba montado. Ya no se trataba de negociar, no. La empresa se estaba preparando literalmente para una guerra contra su propia gente. Y claro, la tensión acabó por estallar. Lo que había empezado como un cierre patronal se convirtió en un asedio en toda regla y al final en una batalla campal que duró un día entero y dejó al país en shock. El precio en vidas humanas fue terrible. Solo en el tiroteo de ese día murieron al menos 10 personas y hubo docenas de heridos. El acero, desde luego, se pagó con sangre. Y claro, con el poder militar del Estado puesto al servicio de la empresa, la huelga estaba sentenciada. La llegada de la milicia fue el golpe de gracia que aplastó la resistencia y le dio la victoria total a Carnegie Steel. Después de aplastar al sindicato, ¿qué pasó? Pues que los salarios bajaron, las jornadas se hicieron más largas y los beneficios de Carnegie se dispararon. Y con ese dinero se financió una filantropía a una escala que nadie había visto antes. Empezó a fundar instituciones de fama mundial. Su generosidad fue increíble, desde financiar más de 1.600 bibliotecas públicas solo en Estados Unidos hasta esa famosa donación de $10 millones en 1910 para crear el Fondo Carnegie para la Paz Internacional. Sus donaciones, la verdad, cambiaron por completo la sociedad civil estadounidense. Su idea era dar las herramientas, esas escaleras de las que hablaba, para que la gente pudiera progresar por sí misma. Lo irónico es que, quizá, no se daba cuenta de que él mismo le había roto los peldaños a muchísima gente para construir esas escaleras. Es que hay que pensarlo. El mismo dinero que levantaba bibliotecas y buscaba la paz mundial era el que se había ahorrado machacando al sindicato en Homestead, pagando sueldos más bajos en condiciones que a menudo eran brutales y peligrosas. Y esto nos lleva de vuelta al punto de partida, a esa fractura imposible de reconciliar en la vida de Andrew Carnegie. Por un lado, sus palabras, que hablaban de hermandad y de paz, y por otro, las acciones de su empresa, que fueron un golpe devastador no solo para sus trabajadores, sino para los derechos laborales en todo el país durante décadas. Al final, la pregunta que queda flotando en el aire es esa. ¿El bien que hace una fortuna puede de alguna manera limpiar los métodos que se usaron para conseguirla?
es la gran cuestión del legado de Carnegie. Y si lo pensamos, en una época de nuevas fortunas y nueva filantropía, es una pregunta que sigue tan vigente hoy como lo fue hace un siglo.